Bien, abre tu Biblia en Éxodo 26, por favor. Muy bien. ¿Me acompañas a hacer una oración? Bueno, Señor, gracias por tu palabra una vez más. Ponemos en tus manos, pues, todo lo que nos quieras hablar. Confórtanos, que podamos salir de aquí consolados, bendecidos, animados, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 26 habla acerca de las instrucciones para la construcción ya del tabernáculo. Ya hemos venido hablando un poco acerca de esto, pero no propiamente del tabernáculo, sino de los muebles del tabernáculo. Vimos las instrucciones para construir el arca del pacto, la mesa de los panes, el candelero de oro, ¿te acuerdas? Pero ahora vamos a hablar acerca de la hechura del tabernáculo, que es este santuario donde Dios le dijo a Moisés que iba a descender con ellos, con su pueblo, iba a habitar con su pueblo. Entonces vamos a ver un poquito acerca de la construcción y después vamos a ver qué es lo que Dios tiene, pues, a través del texto para nuestras vidas, ¿no? Pero leamos el verso número 1, dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Ok, bueno, esta idea de tabernáculo no era muy ajena a los pueblos de aquella cultura. Ya hacían cosas así, eran pequeñas casas donde habitaban, casas portátiles, ¿no? Como casas de campaña. Entonces no era como algo muy ajeno realmente, pero aquí están las instrucciones de cómo hacerlo. Y en primer lugar, lo que les dice del verso 1 al 6 que leímos fue la hechura de las cortinas que iban a estar alrededor del tabernáculo. Entonces ahí encuentran las características, ¿no? Tenían que ser de cierto material, tenían que tener ciertos colores, tenían que estar los lienzos de determinado tamaño y enlazados ahí con corchetes de una manera especial. Ok, es la primera parte. Me gustaría continuar con la lectura del texto en el verso 7 al 14, donde habla acerca de la hechura de las cubiertas. Dice el verso 7: harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Esta segunda sección habla de la instrucción para la construcción de ahora de la cubierta. Como se entiende, es un techo. De hecho, traducciones lo traducen así, como un techo o un toldo, algo así como esto, un toldo, ¿no? Entonces tenían que ponerle no solamente las paredes laterales, sino el techo, la cubierta. Y aquí están también las características. Hemos hablado un poquito acerca de eso, por eso no me quiero detener demasiado, ¿no? Pero solamente un punto importante es que no era solamente una cubierta, eran varias capas. Por ejemplo, ahí habla de una cubierta de pelo de cabra, una de pieles de carneros, otra de pieles de tejones, incluso la de carneros debe de ir teñida de rojo, ¿no? Tenían ciertas características, pero entonces te das cuenta de por qué, porque te tenían que proteger de las inclemencias del tiempo. El sol y el calor y el aire y el polvo hacen sus estragos. Mira arriba nada más cómo hacen sus estragos, ¿verdad? Entonces sí hacen un daño. Y tenía que tener una buena cubierta
para este lugar, ¿ok? Ahora también, número 3, la estructura sobre la cual iba a ir montado todo. Dice en el verso 15, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas. 2 basas debajo de una tabla y 2 vasos debajo de otra tabla. Ok, aquí se pone un poco también más como complicada la descripción, pero cuando lo leemos con detalle, te das cuenta, en primer lugar, que está hablando de la estructura sobre la cual va a estar puesto las paredes laterales y el techo, ¿no? Y si te das cuenta, la estructura es una estructura de tablas de madera de acacia, que ya lo vimos que es una madera dura, resistente. Y pues eso, ¿no? Iban a ser postes con esas tablas y unidas con, pues ahí dice basas, que también se traduce como bases, ¿no? Son unas bases sobre las cuales van a ir puestas esas postes, ¿ok? Y también te das cuenta por la ubicación que el lugar es rectangular. Es un rectángulo colocado con vista hacia el oriente. Bueno, aquí el oriente está de ese lado, entonces sí, con vista hacia el oriente, ¿vale? Y es un rectángulo, de ese lado hacia el oriente. No, pues estoy por las nubes entonces. Ok, pero el punto es que es rectangular cuando tú checas las dimensiones de este sitio. Ese es el punto. Y también vemos que iban a estar unidas ahí con un gozne, ¿verdad? Bueno, esa es la estructura. Y luego el verso 26 al 30 habla de otra hechura. Fíjate, dice, harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En esta sección ahora se muestra la hechura de barras y de unos travesaños. Es lo que vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí la descripción de esta hechura? Pues simplemente que los postes tienen que ir sujetos con barras transversales para estar macizos, ¿no? Para que amarrara la estructura. Y también iba a tener traves encima, así similares como estas, ¿no? Arriba y a los lados. Es simplemente eso lo que está explicando y tiene todo esto que estar cubierto de oro, ¿verdad? En este caso las barras. Y así es como se iba a alzar el tabernáculo, este santuario de Dios. En el verso 31 continúa con otra parte del tabernáculo. Fíjate, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, perdón. O sea, aquí hay otra parte del tabernáculo, el velo, ¿no? Lo que dice es que pues el velo era una tela, ¿no? Simplemente es un velo. Pero tenía esas características con colores reales, ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Los colores representaban realeza, lo usaban los reyes. Y tenían que tener arte, o sea, unos querubines ahí hechos, ¿no? A mano. Entonces era una obra de arte este velo. Y tenía que ser puesto sobre una base de 4 columnas de madera, ¿no? De acacia, cubiertas de oro. Y tenía unos capiteles que son como una especie como de... ¿No has visto los capiteles? ¿No? Son como encima de las columnas, es una como adorno, a lo mejor en forma como de copa en algunas ocasiones, ¿no? Entonces son los capiteles.
Y así tenía que ir montado este velo. Ahora, tú y yo ya sabemos un poco más porque ya conocemos el futuro, ¿no? El velo simplemente era una tela que iba a dividir el tabernáculo en dos. Cuando más adelante veamos esas partes, vamos a ver cómo el tabernáculo estaba dividido en el lugar santo y en el lugar santísimo. Dos partes del tabernáculo. En el lugar santo es donde iban a ser colocados los muebles que hemos estado estudiando, ¿no? La mesa de los panes. ¿Qué otro vimos? El candelero. ¿Qué más? ¿El qué? Eso, el incensario. Bueno, ya no lo hemos visto. Eso. Pero los utensilios, ¿no? Hemos visto esos muebles van a ser colocados en el lugar santo. Pero hemos visto el arca del pacto, ¿verdad? El arca del pacto no iba a ir en ese lugar santo, sino del otro lado, en el lugar santísimo se le llamaba. Y iba a estar dividido esa parte del lugar santo con un velo, ¿no? Porque en el lugar santísimo donde estaba el arca era un lugar especial en el cual solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer expiación por el pecado. Entonces ese es el velo que se va a colocar ahí. Pero hay más. En el verso 33 dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y santísimo. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Entonces aquí ya explica bien exactamente la ubicación de cada cosa, ¿no? Lo que estábamos platicando ahorita. Incluso dice de qué lado va a ir la mesa y de qué lado el candelero, ¿verdad? De un lado la mesa y del lado del candelero, pero dice aquí que el candelero enfrente de la mesa al lado sur. Si estamos diciendo que si la puerta va hacia el oriente, el lado sur sería, digamos, hacia allá, ¿no? Si se fuera al oriente, ¿verdad? Ahora, enfrente tenía que estar el candelero, así sería, la mesa y el candelero, ¿no? Pongamos. Ok, entonces, eso es. Y también, si te das cuenta, nos habla acerca de la ubicación de cómo iba a ser colocado el tabernáculo. Cuando está hablando de sur, norte, oriente, occidente, significa que tenía que tener una posición especial. Así que la puerta va a tener que estar dirigida hacia el oriente, ¿no? Un costado del tabernáculo hacia el sur, un costado hacia el norte y la parte trasera hacia el occidente. Así está. De hecho, ahora, el día de hoy, que está ahí el templo todavía está el monte del templo, está en esa misma disposición. La puerta está al oriente y los demás lados ahí respectivamente en su lugar. Ok, bueno, y la última sección del verso 36 al 37 dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Por último dice que tiene que ser la puerta, ¿no? Para poder entrar al tabernáculo. Y esta es la hechura prácticamente de este lugar, ¿ok? Entonces Dios le da a Moisés instrucciones para hacer esta tienda en donde iba a ser el santuario de Dios. Bueno, no nos vamos a clavar en detalles porque imagínate, ¿no? Pero sí te cuento que cada detalle representa un atributo de Dios y hay un porqué en cada cosa. Es padrísimo clavarte a estudiar la Biblia y tú vas sacando conclusiones y notas, ¿no? Pero me gustaría más ver el concepto general, el tabernáculo. Cuando comenzamos esta sección de la construcción de los muebles y todo esto, dijimos que el tabernáculo era solamente una tienda que, aunque tiene una hermosura y un detalle preciso, y ya ves todos esos adornos de querubines y que las flores, ¿te acuerdas? Y todas estas cosas que hemos visto, están hechos de materiales comunes, ¿no? De tela, de tejón, ¿no? De tela dice ahí, de piel de carnero y demás. O sea, son cosas comunes, ¿no? Y perecederas. Pero, ¿sabes? Aunque es una mera tienda, muestra muchas cosas de parte de Dios. De las cosas que dijimos es que muestra, primeramente, el anhelo de Dios de estar habitando con su pueblo. Eso es lo que dijimos anteriormente, pero es bueno como recordarlo otra vez. Pero ¿para qué quería estar Dios con su pueblo ahí en el desierto? Para estar con ellos. Para eso quería estar Dios, para tener comunión con su pueblo. Pero también para guiarlo a través del desierto y protegerlo incluso a través del desierto.
Ya lo había hecho desde antes, porque los protegió de Faraón, ¿te acuerdas? Pero ahora también durante el desierto hasta la tierra prometida. Y ese lugar no solamente expresa el anhelo de Dios estar con su pueblo, también es el lugar donde Dios va a descender en ese lugar. Por eso lo vemos que la presencia de Dios va a llenar el tabernáculo más adelante en el libro del Éxodo, ¿no? Entonces, literal, Dios va a habitar en esa tienda, ¿no? Ahora, nada más pensando en eso, o sea, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explicas eso? De que el Dios que no lo pueden contener ni los cielos, ¿no? Hay muchas partes de que hablan de eso, que dice que el cielo es el estrado de sus pies, la tierra es el estrado de sus pies, ¿no? El cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies. Que los mismos cielos no pueden contener la gloria y el poder y la grandeza de Dios. ¿Cómo es posible que ahora pueda estar en un lugar así, ¿no? Con materiales tan cotidianos, tan comunes, en un lugar tan pequeño, en el desierto, en una casa de campaña? O sea, ni tú ni yo vivimos, tal vez vives en una casa muy sencilla, pero no vives en una casa de campaña, ¿no? Pero ¿cómo es posible que Dios, el rey, quisiera hacer esto? Vivir en un lugar tan sencillo, tan humilde. Y eso es lo que expresa precisamente. De que Dios quiere estar con su pueblo para tener comunión con ellos, para guiarlos y para cuidarlos, pero para hacerlo, Él se humilla. Él deja todo por estar con ellos. Y esto es lo que expresa el tabernáculo. La humildad de Dios. Porque Dios sinceramente no tenía que habitar con su pueblo. Su pueblo Él no le debe nada a su pueblo, ¿no? Y Dios quiso estar voluntariamente con ellos, incluso tenía que dejar cosas para poder estar con ellos. Y eso es asombroso, ¿no? Dejó mucho por estar ahí. Yo no sé cómo es exactamente donde vive Dios el día de hoy, la habitación celestial. La Biblia habla muy pocas cosas respecto de cómo es, pero no es como una tienda de campaña. Es más, nada más pensar en un rey el día de hoy. O sea, un rey no habita en un lugar sencillo, habita lleno de lujos y grandes palacios y con mucho lujo y todo. Y yo no pienso de Dios como alguien que viviría en un lugar así, ¿no? Entonces se me hace asombroso que Dios muestre a través de eso su humildad. Lo que está diciendo es: quiero estar con ustedes porque los amo y no me importa dejar lo que sea para estar con ustedes. Ama a su pueblo, es un Dios abnegado, se niega a sí mismo, es humilde, se humilla porque está dejando su gloria, ¿no? Y la habitación donde Él mora para estar con su pueblo ahí en el desierto. Qué increíble imagen, la verdad, ¿no? Y también ese tabernáculo, una de las características es que es temporal, un día se iba a deshacer, ¿estás de acuerdo? Más adelante, en la época de Salomón construyó un templo en lugar de un tabernáculo, porque decía, ¿cómo Dios va a estar habitando en una tienda y yo en mi casa, no? Y entonces lo que le hace es, el que dijo eso fue David, pero Salomón fue el que construyó el templo. Y entonces Salomón fue el que ya lo llevó a cabo y se construyó el templo con las características similares al del tabernáculo. Bueno, pero para el pueblo entonces de Israel, lo que significaba es la presencia de Dios con ellos, el amor de Dios con ellos, la humildad de un Dios que está dispuesto a dejar todo por estar con ellos. Pero también nos habla mucho a nosotros. Acompáñame a Juan capítulo número 1. El día de hoy vamos a estar viendo esto, qué significa para nosotros. En el capítulo 1 del verso 1 dice lo siguiente en Juan: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Me voy a saltar al verso número 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está tomando la misma idea. Juan, yo sé que lo inspiró el Espíritu Santo porque toma demasiadas cosas del Antiguo Testamento y las aterriza, ¿no? Pero lo que está diciendo Juan es, ¿sabes? Este Dios supremo
el que hizo todas las cosas, la luz verdadera, el que creó el universo, Él vino a los suyos, vino a su pueblo. Es lo que está expresando en el capítulo número 1 de Juan, ¿no? Y le llama de maneras muy interesantes a este origen, a este Dios verdadero, le llama el Verbo, ¿no? Y también es interesante porque dentro de eso también dice que el Verbo era con Dios, pero también el Verbo era Dios. Está expresando que este hacedor de todas las cosas, esta palabra verbo en el griego hablaba de el origen de las cosas, ¿no? Eso es lo que expresaba la idea en la filosofía antigua, la razón de las cosas. Esta razón de las cosas era con Dios, pero también esa razón de las cosas era Dios. Está hablando de una persona. Y esta persona es una deidad, es Dios. Pero dice que Él hizo todo y Él lo que hizo fue venir y descender y habitar con su pueblo. ¿A qué te suena? Es lo mismo que estamos viendo en Éxodo. En el Éxodo Dios decía: háganme un tabernáculo porque voy a venir a descender con ustedes. Y la gloria de Dios descendió, pero nadie lo conoció, nadie lo vio. Pero Juan dice, pero este Dios al que nadie conoció, al que nadie puede ver, se hizo visible y vino y descendió con su pueblo en Cristo. Es Jesús. Juan por eso reconoce a Cristo como el Mesías que había de venir. Este Dios que hizo todas las cosas, que descendió y se hizo carne. Y dice ahí que vino a los suyos, porque vino a su pueblo. Así como estuvo en el desierto, pero ahora vino, digamos, presencialmente, tomando un cuerpo humano. Y vino entre ellos. Y habitó entre ellos. Y hasta Juan dice, y nosotros lo vimos, fue hecho carne y lo vimos, ¿verdad? Da testimonio Juan de que Él era el verbo de vida, Él era la razón de todas las cosas. Ahora, mi punto es que mientras en el Antiguo Testamento Dios ocupó una carpa de pieles, de tejones y de telas y de madera de acá y todo, pero realmente solamente era una prefigura de cómo habría de venir más adelante, no en un tabernáculo con esas características, sino en un cuerpo como el de nosotros. Un cuerpo que, digamos, podríamos llamarlo un tabernáculo humano. Y eso es precisamente de lo que habla el tabernáculo. El tabernáculo representa la humanidad de Jesús, el cuerpo de Jesús, en el que el Señor vino, Él se hizo carne, dice aquí, tomó humanidad. ¿Cómo explicarlo? La verdad, hay muchas opiniones, es difícil de explicarlo. Algunos dicen, tomó humanidad, se hizo hombre, como quieras verlo, pero Él precisamente se hizo hombre, pero no es meramente un hombre, porque en esta porción dice que es Dios hecho carne entre nosotros. Ese es Jesús. Se hizo hombre, tomó un tabernáculo humano. Así que lo que nos está mostrando entonces el tabernáculo es que Dios, ¿sabes? Así como quiso estar con su pueblo, también ahora quería estar con su pueblo, pero no solamente con su pueblo habitando entre ellos. Quería estar con todo aquel que cree. Por eso el mismo Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, dice estas palabras tan famosas que nos sabemos todos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice ahí, todo aquel. Y eso está hablando acerca de que Dios quería estar no solamente con su pueblo, sino con todo aquel que depositara su fe en Jesús. Eso es lo que Dios quería hacer. Increíble. Y cuando llega Jesús es eso, es diciendo Dios, esta es mi voluntad, estar con ustedes. Y no solamente de lejos como en el tabernáculo donde nadie podía acercarse, cualquiera podía acercarse con Jesús. Juan incluso pudo acercarse con Jesús y estar recostado sobre su pecho. Todos lo escucharon, todos lo abrazaron, lloraron con Jesús, todos comieron de la mano de Jesús, todos escucharon las palabras de Jesús, vieron sus milagros, lo conocieron a Él de manera personal. Y esa es la gran diferencia, que en el Nuevo Testamento se revela Jesús, se mostró tal cual es Él a través de eso, de tomar un tabernáculo humano, pero es Dios. Entonces, eso. Ahora, la pregunta es, ¿no se te hace asombroso, pues, que el Señor quiera habitar con su pueblo y con nosotros
en un cuerpo humano, al Dios incontenible de los cielos, en un cuerpo humano, es algo glorioso. Sin duda, para poder hacerlo, Dios se despojó a sí mismo. Son las palabras de Filipenses capítulo número 2. Eso lo expresa Pablo en Filipenses, ¿verdad? Dice en Filipenses 2, verso número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús, para poder manifestarse de esta manera, definitivamente que fue humilde de corazón. Él no tenía por qué humillarse de esa manera volviéndose un hombre, y todavía dice aquí más, un siervo. No tenía que hacerlo. ¿Por qué lo hizo? Porque te quería a ti, porque te quería buscar, quería encontrarte, tener una relación contigo de amor. Quería mostrarse cuál es delante de nosotros. Quería protegernos, quería guiarnos. Esa es la intención de Jesús. Por eso es que Él vino en un cuerpo humano, que lo conociéramos, que lo palpáramos, que lo escucháramos, que pudiéramos saber que Él nos entiende, que Él se identifica con nosotros, con nuestros dolores, ¿no? Pudiéramos ver su amor de una manera tan tangible. Ese es Jesús. Entonces, qué increíble, ¿no? ¿Cómo es Jesús de amoroso? Si podemos verlo de una manera así bien práctica el día de hoy, de repente pensamos que Jesús, no sé, tenemos ideas raras como que Jesús está lejos, o que Jesús no se interesa de mí, ¿no? O que Jesús no me ama, cosas así. Pero tan sencillo como meditar, el hecho de que Jesús haya venido significa que te ama, significa que dejó todo por ti, significa que dejó a su propia gloria con tal de poder tener una relación contigo. Te ama, en verdad el Señor te ama, ¿no? Y la prueba más grande de su amor es que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la prueba más grande de su amor, y no hay duda, ¿no? Así que no tengas temor, Dios te ama. Y me encanta. Mira, de repente no lo entendemos porque lo vemos como alguien muy ajeno, pero piensa en alguien cercano a ti. ¿A poco no cuando un ser querido parte? Siempre cuando pasan al frente o luego un hablar, ¿no? Las palabras, recordando a estos seres queridos. ¿A poco no hay frases como, es que Él dejó todo por nosotros? No sé si te identificas con frases así, ¿no? Dejó de hacer tantas cosas para poder ayudarnos. Se sacrificó por sus hijos, ¿no? Entregó todo por su familia. Siempre en la familia salen estos tipos de recuerdos porque en verdad son expresiones de amor que son incomparables con cualquier otra expresión de amor, ¿no? Y te das cuenta, mi papá me amaba porque hizo esto por mí, así. Mi esposa me amaba porque hizo esto. Y sabes, cuando lo vemos de esa manera nos damos cuenta, wow, Dios en verdad nos ama, entregó todo, dejó todo por nosotros. Así que meditemos en eso. Dios en verdad le interesan nuestras vidas, quiere guiarnos, quiere protegernos, quiere consolarnos, quiere levantarnos, nos ama. Pero la misión de Jesús era esa, ¿no? Venir en un cuerpo para, más adelante, así como el tabernáculo que es temporal, también su cuerpo fuera deshecho en la cruz del Calvario. Ese era el propósito de Jesús. El tabernáculo se iba a desarmar un día, pero apuntaba a la muerte de Jesús. Su cuerpo iba a ser molido por nuestros pecados, iba a ser destruido. Para eso vino Jesús, para morir en la cruz. ¿Por qué? Porque a través de eso iba a pagar nuestro castigo. Nosotros nos merecemos la muerte porque hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, de muchas maneras. Y Jesús dijo, yo lo tomo en mi cuerpo para que tú seas perdonado, porque te amo, porque a través de eso quiero tener una relación contigo, porque a través de eso me quiero reconciliar contigo. Y no le importó el sacrificio, Él fue y lo hizo por nosotros. Eso es lo que hizo Jesús, y de eso se trata, eso que fue temporal el tabernáculo. Pero me encanta porque Jesús no es meramente un hombre. Jesús resucitó al tercer día.
Y por eso es que después del tabernáculo fue hecho el templo, porque el templo apunta hacia quién es realmente Jesús. Jesús es Dios, que tuvo poder para entregar su vida, pero también tuvo poder para retomarla. Y Él, después de ser crucificado, resucitó. Se apareció a los discípulos, ascendió a los cielos, y Él está vivo, porque Él es Dios. Y no solamente es un hombre, es Dios hecho carne. Así que por eso también el templo representa la divinidad de Jesús, mientras el tabernáculo la humanidad de Jesús. Pero este es Jesús, 100% hombre y 100% Dios. Y entonces, ¿qué es lo que puedo aprender también de esto? ¿No? Que veo una cosa muy importante aquí. ¿Sabes? Hace unos días tuvimos el privilegio, me sentí muy honrado de que me enteré de una noticia triste. Partió un querido hermanito de nuestra congregación, un pequeñito, y fue muy doloroso realmente, pues todo esto, ¿no? Estuvimos ahí orando con la familia, ¿no? Oremos por la familia de Fren, Graciela. Pero de las cosas que me quedó en mi corazón fue que el señor Fren decía, a veces no nos damos cuenta de qué se trata la vida. Se trata simplemente tanto de recibir el amor de nuestros seres queridos y ver cómo a través de ellos Dios nos extiende su mano amorosa, como también de poder amarlos, porque es lo único que importa. Nos envolvemos tanto en nuestros negocios y rutinas y horarios y cosas que siempre tenemos y que salen y problemas y que dinero y que todo eso, y se nos olvida la persona que tengo enfrente. Y soy tan ajeno al dolor que tienen mi propia familia o mis hijos o mi congregación. Y es más, a lo mejor el hermano que tienes junto a ti, no sabes que a lo mejor está pasando algo bien difícil y doloroso en su vida y uno es totalmente ajeno. Y vamos por la vida pasando como cualquier cosa, ¿sabes? Y pasan los años y siguen las cosas exactamente igual. Y ¿sabes? Me encanta porque Jesús dice, no se trata de eso. Yo vine incluso negándome a mí mismo, porque quiero estar con ustedes y relacionarme con ustedes y demostrarles mi amor. Yo veo que este texto nos apunta mucho a que el Señor nos está diciendo de alguna manera, ¿sabes? Así como yo me humillé a mí mismo con tal de expresarles mi amor y poder estar con ustedes y poder servirles y pagar sus pecados, hagan ustedes. Mueran a sí mismos para poder amar y bendecir a otros. Y lo que decía Efraín, en verdad se me grabó mucho porque nos animaba a eso. Aprovecha tus, no sé si pocos días que a lo mejor Dios te permite vivir aquí, para mostrar el amor de Cristo a tu familia, para mostrar el amor de Cristo a tus hijos, a tu esposa, para mostrar el amor de Cristo a tu hermano que tienes al lado en la congregación. Pero es que no me gusta, pero es que no me cae bien, pero es que me choca, pero es que la comodidad, pero es que mi vida. Pues sí, por eso dice Jesús, humíllate, muere a ti mismo, deja tu gloria, deja tu vida. Si es necesario dejar tu vida para poder hacer eso, tienes que dejarla, ¿no? Y es un paso que el Señor nos dice, ve y hazlo. Yo morí, dejé mi gloria por venir con ustedes. ¿Cuánto más ustedes que son simples mortales, tierra, polvo, ¿no? Muere a ti mismo. Empecemos a ver por los demás. Pregúntate si a lo mejor la persona que tienes junto o alrededor de ti o en tu familia realmente sí sabe lo que está pasando, ¿no? Y de qué manera puedes servirle y ayudarle y beneficiarle y mostrarle el amor de Cristo, ¿no? Híjole, a mí me pega porque todo este rollo del servicio es muy demandante. Es estar y te levantas temprano y vas a un lado y vas a otro lado y tienes todo el tiempo así como cosas que hacer y de repente te olvidas de las personas, ¿no? Y de repente es muy confrontante y de repente otra vez que Dios me enfoca y me dice, mira, lo que Él no necesita un discurso, Él no necesita un speech, no necesita un versículo, necesita que lo ames, necesita que lo abraces, necesita que tú le digas, no pasa nada y gracias, te amo, ¿no? Vámonos al cine, te invito a un helado, no sé. Exprésale el amor de Jesús. Aprovecha tus pocos días para poder amar a las personas con el amor de Cristo. Y
Porque eso es lo que hizo Jesús al volverse hombre. Eso es lo que hizo Jesús. Y te tengo que decir otra cosa, también esto también habla de, no solamente de Jesús, también, así como Jesús habitó en un cuerpo, en un tabernáculo humano, nosotros también habitamos en un tabernáculo humano, ¿no? Quisiera leerte Juan capítulo 14, en el verso número 17, dice, el Espíritu del 16, ¿verdad? Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque, dice ahí, mora o habita o hace santuario con vosotros y estará en vosotros. Déjame explicar por qué estoy diciendo este versículo. Porque Jesús lo que está diciendo es que así como Él habitó en un cuerpo humano, también puede habitar dentro de cada persona. Eso es lo que está mostrando en este versículo. Y es realmente revelador. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando tú crees en Jesús. Eso es lo único. Cuando tú crees en Jesús, su misma presencia que estuvo en este lugar tan glorioso ahora está dentro de tu propio cuerpo. Es una realidad espiritual. Él habita dentro de ti. Y tu cuerpo se convierte como una especie de tabernáculo que contiene la gloria de Dios. Él está dentro de ti. Y es un regalo para todo aquel que cree. Por eso es que luego tenemos la vida toda triste y vacía y frustrada y sin amor y todo así mal, porque no tenemos a Cristo en nosotros, su amor, su presencia en nuestras vidas. Necesitas recibir el amor de Dios, a Cristo en tu vida, primero que nada. Y dejar que Él habite en tu vida. Y eso implica abrirle la puerta de tu corazón y que entre a tu corazón y que Él more en tu corazón. Porque mientras le tengas la puerta cerrada y nada más le digas, sí, me caes bien, pero quédate allá afuera, por favor, no va a pasar nada. Necesitas abrirle la puerta para que habite en tu corazón. Pero si lo dejas entrar, Él va a entrar y va a llenarte de amor. Y va a consolarte y va a ayudarte y va a sacarte de todo problema. Él va a estar siempre contigo, morando contigo, para amarte, cuidarte, guiarte como lo hizo con su pueblo. Pero también en el verso 23 me encanta porque también dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre, voy a leerlo otra vez. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. También nos hablan los creyentes, porque puedes creer en Cristo, ¿no? Pero si no estás confiando en su palabra y viviendo de acuerdo a ella, lo tienes ahí, pero no tienes una relación con Él. Y esa es una cosa muy distinta, ¿no? Una cosa es realmente nada más creer así, de oídas, y otra cosa es realmente vivir de acuerdo a lo que te enseña. Y eso hasta cuando vives y practicas lo que Él te está diciendo, es que entonces se dice ahí, yo voy a venir contigo, voy a hacer morada contigo. Voy a establecer una relación contigo, ¿no? Me quiero explicar. Somos salvos al creer en Cristo por fe, pero debemos de cultivar nuestra comunión con Dios a través de la palabra de Dios. Y me refiero a obedecer, a practicar la palabra de Dios. Porque cuando no practicamos la palabra y practicamos el pecado, nuestra comunión se rompe. Pero cuando nosotros pedimos perdón y otra vez venimos al Señor, nuestra relación se vuelve a restaurar. Entonces mi punto es, cultiva, si tenemos el privilegio de que la presencia de Dios esté en nuestras vidas y tener una relación con Él a través de la palabra, hagamos eso, aprovechemos nuestros pocos días en este tabernáculo humano, practicando la palabra de Dios y teniendo una comunión verdadera con Jesús, no solamente religiosa, verdadera, practicando la palabra de Dios. Tengamos esa relación con el Señor de amor, ¿no? Y dicho sea de paso, la práctica de la palabra o la obediencia a la palabra de Dios es la manera en que yo amo a Dios. Por eso también Juan 14:21 lo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Verdad? No está diciendo, el que siente bonitos deseos por mí, ese es el que me ama. No. El que guarda mi palabra, mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos, el que anda en mis mandamientos, es el que me ama. Así es que, ese es mi punto, cultiva tu relación de amor porque tienes ese privilegio de hacerlo. Ahora, también quiero decir que
esa misma presencia de Dios en nuestras vidas, está bien interesante. Quiero regresarme al verso número 17. Dice que cuando tú entonces estés con Él, creyendo en Él, Él habita contigo y estará en ti, ¿no? Entonces quiero simplemente enfatizar el hecho de que Jesús vive en tu vida. ¿Y cómo cambiaría tu vida con el hecho de que sepas o confíes o creas de verdad que Dios está en ti? Su presencia está en ti. Te apuesto que todos los israelitas que estaban alrededor del tabernáculo, cuando veían la presencia de Dios en el tabernáculo, estaban muertos de terror, de miedo, porque Dios es un Dios temible y poderoso, pero a la vez se sentían confortados porque no había otro como Él, y Él los amaba y estaba con ellos. Tú puedes experimentar entonces, simplemente con el hecho de saber que Dios está contigo, el amor de Dios, pero también la reverencia, y poder andar de una manera que le honre a Dios. Así es que tengamos eso bien presente. Ahora quiero decir, vamos a Colosenses 1:27, porque su presencia en nosotros el día de hoy, entonces, nos da comunión, pero es en el presente, ¿verdad? En el futuro también produce algo. En el verso 27 de Colosenses 1. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este versículo es una maravilla. Ya de por sí Pablo es un maestro teólogo, ¿no? Y inspirado por el Espíritu. Está increíble. Pero lo que dice es que antes no se había dado a conocer esta realidad de que Dios podía habitar dentro de nosotros. Pero aquí dice, pero aquí está el misterio resuelto, mostrado, revelado, abierto para que todos lo conozcan. Cristo, ¿no?, puede habitar dentro de ustedes. Lo que ahorita veíamos, a través de la fe, de creer en Él. Pero también dice aquí, pero si habita en ustedes, Cristo es su esperanza de gloria. ¿Qué significa esto? Significa que si has creído en Cristo, si Cristo mora en tu corazón por fe, entonces significa que tienes asegurada la esperanza de que un día estarás en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, habitando con Él en el tabernáculo donde Él vive, en el templo más bien donde Él vive, en el cielo. Para empezar te está diciendo eso, en el futuro. ¡Qué increíble! Entonces Juan 14 te dice, la gloria de Dios el día de hoy está dentro de ti, pero en un futuro vas a estar en la gloria de Dios en la habitación celestial. ¡Qué increíble! Y también, ¿sabes qué? Vamos a Corintios 5, segunda de Corintios capítulo número 5. También nos da esperanza el día de hoy porque nos ayuda en medio de todas nuestras aflicciones. Pablo, en lo que vas para allá, segunda de Corintios 5, Pablo era un hombre que sufría muchas aflicciones. En el verso 7 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, angustiados, en apuros, perseguidos, desamparados. O sea, si te das cuenta, Pablo le iba como en feria, ¿verdad? Digamos, traducido al lenguaje de México habla hoy, de CDMX habla hoy. No, o sea, ya me asaltaron como 5 veces ahí en el Peri, ya me bajaron de la combi, ya me defraudaron, ya me mintieron, ya me fueron... O sea, ya me pasó de todo en esta vida, ¿no? Pero dice Pablo en el capítulo 4, en el verso número 16, incluso también habla de sus aflicciones en el cuerpo, que ya está siendo cada vez mayor y ya pues, ha tenido muchos padecimientos. Verso 16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre externo se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que está diciendo, me va mal y me va peor y cada vez me siento mejor. Y es porque, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Cuánto se flagela? ¿Qué está enfermito o qué le pasa? ¿Por qué se siente tan bien? Pero en el verso número 18 empieza a hablar. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ah, ok. Es que Pablo tiene puestos sus ojos no en el día de hoy, no en su cuerpo perecedero, no en su tabernáculo, sino en el futuro, en las cosas que no se ven, en Cristo, en las cosas eternas. En el verso 1 del capítulo 5, ahí adelantito dice,
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Ok, ya va aterrizando Pablo aquí la idea, porque dice, primero, que él entiende que este cuerpo es como un tabernáculo, es una morada terrestre. Pero dice, pero sabemos que un día se va a deshacer, como el tabernáculo en el desierto se iba a deshacer, como el cuerpo de Jesús iba a morir, también nuestro cuerpo va a morir un día. Y es una cosa que es inevitable. Por ahí luego andan sacando que los tratamientos, que para la vida eterna, que no sé qué, bla, 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 bla. Vamos a morir, ¿eh? O sea, la Biblia lo dice. Vamos a morir. Ese tabernáculo un día se va a deshacer. Pero dice, pero los que tenemos la esperanza de gloria, o sea, a Cristo en nuestro corazón, ¿qué dice? Tenemos de Dios un edificio. ¿Y eso de qué habla? De que vamos a ser resucitados y que Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Pero ya no es como el cuerpo del día de hoy que se deshace. Va a ser un cuerpo eterno, como un edificio, así como Jesús. Un cuerpo eterno. Dice, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando de un nuevo cuerpo. Y dice, por eso también gemimos, ¿sí o no? Todos estamos así, ¿no? Ay, mi espalda, ¿cuándo se va a quitar el dolor? Todos hacemos eso, ¿no? La gastritis, o sea, el dolor de cabeza, ¿cuándo se va a acabar todo? Y sí, dice Pablo, pues sí, todos estamos en la misma condición. Gemimos. Dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra visitación. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, ay, ya quiero un nuevo cuerpo, por favor? Dios, ya ven, ¿no? Todos, porque todos pasamos por cosas. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea, lo deseamos, gemimos, clamamos, pero un día Dios nos los va a conceder. Verso 4 dice, porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Esto me encanta porque lo que está diciendo es, gemimos, y no solamente gemimos con angustia. Nos va a veces, muchas veces, muy, muy difícil, más allá de lo que podamos soportar. Pero, dice aquí, pero no quisiéramos ser desnudados sino revestidos. Y dice aquí, pero el que nos hizo para esto mismo es Dios. Lo que está diciendo es, sí va a ser difícil, pero Dios nos promete la seguridad de que lo va a hacer. Él lo va a hacer, nos va a dar un nuevo cuerpo. Dice, nos dio las arras del Espíritu, que es, en pocas palabras significa la certeza de que lo va a cumplir. Es una promesa, Él ya lo ha hecho. Él entregó su sangre como garantía para que nosotros supiéramos que va a darnos un nuevo cuerpo, y resucitó para mostrarnos que es una realidad. Por eso, entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto? Vamos a morir, este cuerpo se va a deshacer, todos tus padecimientos van a pasar un día, pero vamos a resucitar este nuevo cuerpo. Y dice en el verso 6, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? Así que vivimos confiados siempre. Eso es lo que dice Pablo. Si tú eres creyente en el Señor, eso es lo que dice Pablo. Vive confiadamente siempre. De repente, aunque somos cristianos, tenemos tantas incertidumbres, tantos miedos, tantas angustias. Porque ¿qué va a pasar? ¿Me va a ir bien? ¿Cómo va a pasar todo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Es como, dice Pablo, no, ten la esperanza. Dios te la dio. Ten la esperanza en tu corazón, vive confiado. Confiado significa así, como un bebé en los brazos de su papá. Totalmente confiado que lo va a cuidar, que lo va a guardar, que Él sabe lo que hace con esos problemas y aflicciones que te permite pasar. Y hay una razón, tú descansa en eso. Dios te permite esas cosas, pero Él tiene el control. Confía. Y dice, vive confiado siempre. Me encanta. Todo el tiempo, hasta en los momentos difíciles puedes decir, no sé cómo, pero sé que Dios me va a ayudar, ¿no? Y dice acá adelante, por fe andamos, no por vista. ¿Verdad que sí? Porque yo lo veo y digo, no, pues ya no se va a componer Dios, ¿no? Ya fue, ¿no? Pero el Señor dice, no, por fe andamos, ¿no? Dios va a hacerlo. Yo no veo cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle
agradables. También dice, pues si Dios te va a resucitar, ¿qué tienes que hacer el día de hoy? Ser agradable, nada más. Ocupa los pocos días o años que Dios te preste aquí en la tierra, en tu tabernáculo terrestre, ¿no? Que aparte sí jala algo, jala algo. Ocúpalo para ser agradable a Dios. Que eso que sirva al Señor. Y la verdad es que a veces pues nada más me sirven mis rodillas para doblarlas y orar. Pues dóblalas y sírvele al Señor. Y si te sirven los ojos, úsalos. Y si te sirven los pies, úsalos. Usa lo que el Señor te ha dado para la gloria de Dios. Tu boca, puedes consolar a alguien. Puedes mostrar el amor de Cristo a través de una pequeña mirada, un afecto, una palmada, ¿sabes? Hagámoslo. Seamos agradables al Señor. Esta palabra agradable significa amantes de la gloria de Dios o amantes del honor de Dios. Me encanta esa palabra. Entonces procuremos serle así al Señor mientras todavía nos permite estar en este tabernáculo. Pero moriremos y resucitaremos con el Señor. Déjame terminar en Juan 14. Verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús nos promete eso. Va a hacer una casa para nosotros en el cielo. Va a venir por nosotros, nos va a tomar, nos va a llevar, nos va a hacer habitar en ese lugar con un nuevo cuerpo, en su presencia, para siempre. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu amor y por tu gracia, por tu esperanza que nos das. Ayúdanos a la luz de todo esto, buscarte con todo el corazón, tener una relación permanente contigo. Aleja el pecado de nosotros que nos rompe nuestra comunión contigo, ayúdanos a aprovecharla, pero también ayúdanos a manifestar tu amor en las personas, Señor. Enséñanos, Jesús, a poder amar a las personas, a poder interesarnos en ellos, a poder mostrar en nuestro poco tiempo de vida cómo tú eres un Dios real, de amor, que muere a sí mismo, que se entrega por otros, Dios. Ayúdanos a que sea una realidad en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque a pesar de que el cuerpo sí se desgasta y que nos pasan cosas, tenemos tu esperanza de que nos vamos a ver un día cara a cara, Señor. Te amamos por eso, Señor, te glorificamos en el nombre de Jesús.